contigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. El día de hoy es un día muy especial porque hoy día comenzamos una nueva serie de predicaciones, de conferencias, un nuevo tema, y esperamos que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Siempre cuando comenzamos una nueva serie, como que hay se siente algo diferente, como unas ganas diferentes de querer seguir aprendiendo, pero también de darnos cuenta lo que Dios quiere hablarnos y cómo va llevando Dios a su iglesia hacia donde Él quiere. Así es que antes de comenzar, permítame también un saludo a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, amado Dios, en esta mañana, Señor, por traernos con bien a este lugar. Pero también, Padre, por ponernos en el corazón la disposición de querer escucharte, de querer ser enseñados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse con libertad en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Dios bendito, ayúdanos, enséñanos, ilústranos, para poder, Señor, seguir creciendo hacia la estatura de Cristo como manda tu palabra. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, mis amados hermanos, comenzamos una nueva serie y es la serie de Hechos. Hechos, haciendo la iglesia que Dios quiere. Miren, Hechos, haciendo la iglesia que Dios quiere. Más adelante les voy a decir el porqué de este título para esta nueva serie, que va a ser el estudio al libro de Hechos de los Apóstoles. En toda esta serie, mis hermanos, vamos a ver o vamos a aprender principios tremendos que el Señor utilizó para comenzar la iglesia. Vamos a ver también cómo Dios opera mediante hombres por medio de su Espíritu. Vamos a ver cuál es el patrón para su iglesia, lo que Dios quiso que fuera su iglesia y lo que fue la primera iglesia, el comienzo de la iglesia en su forma más pura. Miren, y permítame comenzar el tema el día de hoy haciendo una breve introducción a lo que es el libro de Hechos. El libro. Primero veamos el libro. ¿Quién es el autor del libro? El autor del libro es Lucas, el médico. No solamente Lucas escribe este libro, sino también escribe el evangelio que lleva su mismo nombre. De Lucas se dice que fue un hombre muy piadoso, quien siguió y fue un ayudante muy cercano, un amigo muy cercano, un compañero del apóstol Pablo. Es más, él estuvo involucrado en su encarcelamiento final con él. Sí, Lucas con Pablo. ¿Sabían ustedes que Lucas fue gentil? Lucas no fue judío. Él fue gentil y probablemente el único escritor gentil en el Nuevo Testamento. Miren, ahora, ¿cuál fue el propósito del libro?
¿Por qué se escribió este libro? ¿Para qué se escribió este libro? El propósito de este libro, como Lucas lo presenta, es poder mostrar la historia de cómo empezó el cristianismo, de cómo empezó la iglesia y cómo se esparció la iglesia, pero obviamente capacitada por el Espíritu Santo a lo largo del mundo. Ese es el propósito. Este libro es un libro histórico, diríamos, porque nos narra la historia de lo que fue el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, el comenzar y la explosión, es decir, el expandirse a lo largo del mundo. Y el año en que se escribió este libro, algunos afirman o piensan, dicen, que este libro fue escrito después del año 69, es decir, del año 70 hasta aproximadamente el 80-85 después de Cristo. Pero yo creo personalmente que ese dato no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Probablemente Lucas escribió este libro antes del final del primer encarcelamiento de Pablo. Es decir, en el año entre el 60 y el 62 después de Cristo. Miren, ¿por qué? Una explicación natural. Hemos dicho que el libro de Hechos es un libro histórico. Nos narra la historia de la iglesia. ¿Sí o no? Allí está narrado, por ejemplo, la muerte de Esteban. Narra la muerte de Esteban. Si este libro hubiese sido escrito en el año 70, o sea, 8 años después del año 62, miren, Santiago, a quien escribe una de las epístolas, la epístola de Santiago, que es Jacobo, Santiago murió en el año 62. Si usted cree, si hubiese sido escrito el libro después del año 62, es decir, en el año 70, ¿usted cree que Lucas no hubiese colocado la muerte de Santiago? Miren, otra cosa. El libro de Hechos termina diciendo abruptamente el encarcelamiento del apóstol Pablo. Allí se queda. Al año 70 ya se había sabido qué habría pasado con Pablo. De Pablo narra su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero. ¿Y usted cree que Lucas no hubiese escrito cuál hubiese sido el final o el desenlace de ese encarcelamiento? Sí lo hubiese hecho, era un libro histórico. Era un libro histórico. Además, en el año 64 vino la persecución de Nerón contra el cristianismo. Y en el año 70 también vino la caída de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Entonces, de forma natural, vuelvo a repetir, la explicación más natural es esta. Lucas no agrega, no pone estas historias, porque posiblemente este libro haya sido escrito en el año 62, después de Cristo. Ahora, el resumen de este libro. Hay algunos estudiosos que hacen una división natural del texto en 3 partes. Y si nosotros vamos a Hechos 1:8, el texto nos va a decir que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay algunos que este libro
lo disgregan en 4 partes. La iglesia está Jerusalén, la iglesia está Judea, la iglesia está Samaria y la iglesia está lo último de la tierra. Hay otros que lo hacen en 3 partes. La iglesia está Jerusalén, la iglesia está Samaria, porque Judea y Samaria son provincias iguales, cuenta hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero encontré una división del libro de los Hechos que de verdad que es muy interesante y nos va a servir a nosotros bastante. Miren, el resumen de este libro nos presenta a la iglesia del Señor cómo avanza. La primera parte de este libro sería desde Hechos 1 hasta Hechos 6-7. Miren, Hechos 1 hasta Hechos 6-7. Termina esta primera parte en Hechos 6-7 y miren lo que dice el texto. El texto dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren, así termina esta primera parte, esta primera división. Luego viene la segunda división, de Hechos 6:8 hasta Hechos 9:31. La segunda división. En la primera división, de Hechos 1 hasta Hechos 6:7, por ejemplo, vamos a encontrar cómo nace la iglesia en Jerusalén. Vamos a ver la predicación de Pedro, vamos a ver el Pentecostés y en la segunda división, desde Hechos 6:8 hasta 9:31, vamos a ver cómo el cristianismo empieza a esparcirse por toda Judea. Miren, allí vamos a ver la muerte de Esteban. Y el verso 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Miren, no sé si se da cuenta que hay palabras que se repiten o sinónimos que se repiten. Acrecentaban, edificadas, crecían, aumentaban. La tercera parte, la tercera división, comienza en Hechos 9:32 hasta Hechos 12:24, donde acá vamos a ver cómo empieza el movimiento de la iglesia hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque empiezan a ser perseguidos. Y vamos a ver la conversión del apóstol Pablo. La iglesia comienza a explotar. Los gentiles son alcanzados en la ciudad de Antioquía, en donde son llamados los primeros cristianos. Cornelio también es salvado mediante el ministerio de Pedro. Y termina esta parte con Hechos 12:24. Miren lo que dice el texto. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se da cuenta? Crecía, aumentaba, se multiplicaba. Miren, crecimiento, multiplicación. Después llegamos a la cuarta sección, la cuarta parte, Hechos 12:25 hasta Hechos 16:5. Esta parte se trata como la iglesia empieza a nacer en Asia Menor. En Galacia vemos la predicación del apóstol Pablo y termina en Hechos 16:5. El texto dice, así que las iglesias serán confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren. La quinta sección nos lleva a Hechos 16 hasta Hechos 19:20.
En esta sección, Pablo vuelve a salir su segundo viaje misionero y entra a las grandes ciudades gentiles, Éfeso, Corinto, y extiende su ministerio más allá hasta los fines de la tierra. Y termina el verso 20 de Hechos 19 diciendo: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nuevamente, nos dice el texto, multiplicándose, extendiéndose, crecía, prevalecía. Miren, y para finalizar, la última parte de Hechos 19, 21, hasta el final del libro, que es Hechos 28, 31, donde podemos ver el ministerio final de Pablo, la llegada de Pablo, la llegada del evangelio de Jesús a Roma. ¿Sabía que Roma era considerado el centro del mundo? La ciudad más importante del mundo era Roma en esos tiempos. Pablo llega a Roma y allí predica el evangelio. Allí él es encarcelado y Hechos 28, 31 termina el libro diciendo: y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mire, entonces el libro de Hechos, mis hermanos, abarca 30 años de historia en la cual la iglesia de Jesús nació y explotó alrededor del mundo y alcanzó la capital del mundo, la ciudad de Roma. Y de esta manera este libro termina con Pablo en Roma, en la cárcel, esperando su ejecución. Miren, este es el resumen del libro de Hechos. Pero hay siempre allí una patente. Crecía y multiplicaba. Crecía y multiplicaba. Miren, crecía y multiplicaba. Así fue el comienzo de la iglesia del Señor. Ahora veamos el nombre del libro. El nombre del libro. El título puesto es Hechos de los Apóstoles. Pero Hechos 1:8, que ya les hice mención, pero que ahora usted lo va a ver en la pantalla, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Allí nomás lo dejé para fines de poder aprender algo. El texto dice que recibirán poder quienes, los discípulos de Jesús, por el Espíritu Santo. Entonces este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles. Este libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. O podría llamarse en todo caso Hechos de los Apóstoles bajo el poder del Espíritu Santo, que sería algo más, más entendido y más cerca a la verdad. Ahora hay otra cosa también interesante. Si usted revisa Hechos, se va a ver que solamente, o que en la gran mayoría de veces, podemos ver el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. El resto de apóstoles, de discípulos, no se ve. Solamente de Pedro y de Pablo, luego de su conversión. Entonces, pero bueno, el canon bíblico lo puso de esa manera: Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Ahora, hasta aquí hemos hecho un breve repaso de lo que es el libro de Hechos. Hay muchas otras verdades que las vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando la serie. Y el día de hoy, ahora sí, quiero introducir el primer tema. El primer tema que hemos titulado Identificando los medios de Dios para la iglesia que Él quiere.
Miren, identificando los medios de Dios para su iglesia, para su iglesia. Hechos 1, el verso 1, el primer versículo de este libro dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas está diciendo en el primer tratado. Significa que este sería el segundo tratado. ¿Cuál es el primero? El primero es el evangelio que él escribió, el evangelio de Lucas. En este, es como decir, en el primer evangelio o en el evangelio que escribí, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Miren, ahora habla Lucas acá del destinatario. ¿Quién es? Teófilo. ¿Hay alguno acá que se llama Teófilo? ¿Ah? ¿No? ¿Ninguno? ¿Les gusta ese nombre? ¿No? ¿No les gusta? Es que ustedes lo ven con ojos carnales, no lo ven con ojos espirituales. ¿Usted sabe lo que significa Teófilo? Miren, es un nombre compuesto. Teo, ¿qué significa? ¿Ah? Dios. Filos, amor, amigo. Lo que nos quiere decir entonces Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios. Ahora sí, qué bonito nombre, ¿no? Amado de Dios. Daniel puede ser Teófilo. Daniel está esperando con su esposa. Él quiere varón, ojalá que sea varón. Pero ahí tiene su nombre, Teófilo. Teófilo, bonito nombre. Al parecer, este hombre era un militar de origen griego. Decimos de origen griego por el nombre, Teófilo. Es un nombre compuesto que se usaba mucho entre los griegos. Miren. ¿Y por qué decimos que podría haber sido militar? Tendríamos que retroceder a Lucas, capítulo 1, el verso 3, donde también, mire lo que dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Le está escribiendo al mismo? Sí. Pero ¿por qué en el primer libro le dice excelentísimo y por qué en el segundo simplemente dice oh Teófilo? Miren, al parecer este hombre cuando le dice excelentísimo era porque era un militar de ascendencia, de grado. Entonces le habla de esa manera, pero en este segundo libro ya le dice oh Teófilo. ¿Qué significa eso? Que hay más confianza, más cercanía, quizás más amistad. Algunos pueden decir, algunos dicen de que Teófilo era un hijo espiritual de Lucas. Otros afirman también, por ejemplo, que este libro de Hechos fue escrito para la defensa de Pablo. Para la defensa de Pablo, que fue escrito este libro de Hechos. Entonces, vemos acá como Lucas habla del libro, también habla del destinatario, pero lo más importante o lo que nos dice acá el texto es interesante, miren. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y usted va a notar que este versículo dice, hablé acerca de todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? ¿Cuáles eran todas esas cosas? Lo que Jesús vino a hacer y a enseñar, los hechos de Jesús.
Pero ¿sabe qué es lo interesante? Lo interesante es lo que después dice, que Jesús comenzó a hacer. Esa palabra comenzar me habla de un inicio. Comenzó. Él empezó, Él comenzó a hacer una obra mientras estuvo en este mundo. Él vino a cumplir una obra que el Señor, Dios le había dado. ¿Sí o no? Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, dice la palabra. Jesús mismo lo dijo. ¿Cuál fue esa obra? Morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí o no? Ya, esa obra fue completa. Pero Jesús personalmente comienza otra obra. La obra de comenzar a hacer y a enseñar. Te pregunto, mi hermano, esa obra de comenzar a hacer y a enseñar, ya terminó. ¿Usted cree que esa obra de enseñar, de hacer, terminó? No. Lucas está diciendo que él acaba de comenzar esa obra. Él acaba de iniciar esa obra. Miren, eso es lo que nos está diciendo. Ojo, lo vuelvo a repetir. La obra de salvación de Jesús fue completa. Todo está consumado. Todo se ha cumplido. Ya no hay nada más que hacer para la salvación. Ya está todo completo. Pero la obra del evangelismo, la obra de la enseñanza de la palabra de Dios, la obra de la iglesia en este mundo, recién está comenzando. Mire, recién comienza la obra. Es allí que la iglesia empieza a funcionar entonces. Mire, la pregunta que te tengo es esta. ¿Jesús todavía está activo? ¿Jesús está haciendo cosas en este mundo? ¿Tú qué dices? ¿Ah? ¿Sí? Sí, mi hermano. Pero ¿sabes qué es lo grandioso y lo maravilloso? Que Jesús no solo enseña mediante sus instrumentos. ¿Cuáles son sus instrumentos? Palabra, la predicación. Jesús no solamente enseña mediante sus instrumentos. Jesús opera a través de nosotros, mi hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿No le causa a usted emoción escuchar eso? ¿O saber eso? Que Jesús opera a través de usted. ¿Ah? Qué emocionados los veo a todos. Me embarga su emoción, Dios. Me voy a poner a llorar ahora, Dios mío. Mi hermano, Jesús está operando a través de nosotros. Usted es un instrumento de Jesús para la vida de otros. Mire lo que el Señor hace. Su obra redentora, la obra de salvación se acabó. Está terminada. Sí, pero su enseñanza, el inicio de la iglesia comenzó recién hace 2000 años. Mira, Lucas nos enseña entonces que es el comienzo de su obra incompleta. ¿Ya terminó su obra? No. ¿Cuándo terminará? Dígame. ¿Cuándo terminará la obra de Jesús? Cuando Jesús venga, no, cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Para qué va a venir por segunda vez? ¿A quién va a recoger? Allí acabará su obra. Allí acabará su obra. Se llevará toda su iglesia. Miren, mientras tanto, mis hermanos, nosotros somos parte de esa obra. Nosotros somos los instrumentos del Señor. Mire. Ahora, vaya tarea de Jesús. ¿A quién
les encarga la obra que Él empezó y que la dejó incompleta. A 11 personas débiles, a 11 personas incapaces, mis hermanos, que uno le decía, no, yo no te voy a negar, y antes de que cante el gallo lo negó 3 veces. Miren, a 11 de estas personas comunes y corrientes, mis hermanos. Sabes, los discípulos no estaban realmente equipados para enseñar. Ellos no podían hacer mucho. Estaban restringidos, sí. Pero ¿sabe qué? En ellos Jesús les carga mientras Él regresa al Padre. El texto lo dice, el texto lo dice. Miren, el verso 2 lo que dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió. Él tenía que entregar la carga entera a estos 11 débiles. Dicho de un punto de vista humano, miren. Pero para eso Dios tenía que equiparlos. Jesús tenía que equiparlos. ¿Quién te mandaría a una guerra sin balas, dime? Sin armamento, sin equipo. ¿Qué necesitas tú para, por ejemplo, para aprender a leer y escribir? ¿Necesitas un cuaderno, un lápiz? ¿Cómo vas a escribir si no tienes un lápiz o un cuaderno? O una hoja por lo menos. O algo que simule un lápiz, porque tú puedes, hasta en la tierra puedes aprender. ¿Te das cuenta? Mira, Jesús tuvo que dejar medios, recursos a toda su gente para que ellos continuaran lo que Él comenzó. Por eso el título de esta serie. Por eso el título de esta serie. Haciendo la iglesia que Dios quiere. Porque la iglesia es de Dios. ¿Sí o no? Y acá nos muestra el comienzo de la iglesia, que es guiada a través del poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, que también es Dios. Ahora, ¿cuáles son esos medios que Jesús les dijo para que ellos continuaran con lo que Él comenzó? Son 6 medios o recursos, 6 instrumentos. Y el día de hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a ver solamente el primer medio o recurso. ¿Qué nos dejó el Señor para hacer su iglesia que Él quiso? Amén. Miren, ¿qué nos dejó en primer lugar? El mensaje correcto. Jesús nos dejó el mensaje correcto. Si los apóstoles, los discípulos van a continuar con la obra que Él empezó, entonces tienen que tener el mensaje correcto, simple, básico. Mi hermano, si vamos a llevar el mensaje de Jesús, tenemos que saber cuál es el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje correcto? ¿Qué pasaría si alguien dice, ya, yo voy a llevar el evangelio, voy a ir a predicar, ya, y te encuentras con un testigo de Jehová? Y te dice, no, Jesús no es Dios. Jesús fue un profeta enviado por Dios. Y si no sabes el mensaje correcto, ¿qué haces? Nunca salgo a predicar la palabra. ¡Qué vergüenza! Mira, puede pasar. ¿Sabes qué? Tenemos que conocer cuál es nuestro mensaje, cuál es la información apropiada. Así de simple.
Mi hermano, tú no puedes salir y vender un producto si no sabes qué estás vendiendo. ¿O sí? ¿Mm? Podrías, por ejemplo, me pasó hace mucho tiempo, vi en la tele un comercial, detergente Vanish, ¿no? Compre, eso te quita todas las manchas, dicen. Wow, ok, me acerco a comprarlo a una tienda y le digo, deme un Vanish. Me lo vende. Lo llevo a la casa, voy a usarlo. Cometí un error yo y cometió un error el que me vendió. Porque el que me vendió no me dijo, Señor, ¿usted lo quiere para ropa clara o para ropa oscura? Y yo no sabía que existía para ropa y para ropa oscura. La cosa que cogí el pomo de la ropa clara. Y ya se imaginan el polo que me había una grasita, un polo marrón. ¿De qué color terminó el polo? Obvio, estoy diciendo, tuve la responsabilidad yo, pero también el vendedor. Él debió haberme preguntado, ¿cuál de los dos desea? ¿No? ¿El de ropa clara o el de ropa oscura? Mi hermano, no podemos salir a vender un producto si no sabemos a qué se refiere. Tú no puedes salir a predicar la palabra, tú no puedes servir al Señor si no sabes lo que estás haciendo. Si no te preparas en lo que estás haciendo. Mire, si vamos a declarar a Cristo, tenemos que tener los hechos. Tenemos que tener lo que vamos a comunicar. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. Mira, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, el verso 2, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él llegó a los cielos, está sentado a la derecha, pero dice el texto, después de qué, esto es importante, después de haber dado mandamientos. Ahora, un versículo antes dice que Jesús comenzó a actuar y a enseñar. Hechos de parte de Jesús, hechos, enseñanzas, pero también mandamientos. Y ese es el mensaje correcto. Mira, hay personas que dicen, bueno, ya soy creyente, ya me voy a bautizar, el 1 de octubre me voy a bautizar acá en la iglesia, acá en Villasol, muy bien, ahora sí voy a comenzar a servir. Y uno busca que uno sirva, sí, es correcto. Yo quisiera que todos sirvan al Señor, es correcto. Pero mi hermano, si sirves sin conocimiento, no sabes en lo que te estás metiendo. Porque ¿sabes qué? Desde que tú decides voy a servir al Señor, hay uno que te está mirando y que va a empezar así, a ver. ¿Quién es ese incauto? A ver, por ahí lo voy a agarrar, a ver. Ah, tú eres. Y como dice la palabra, hay alguien que está buscando que tú te descuides. Está buscando como león rugiente para devorarte. Si es que nosotros no conocemos, no sabemos el mensaje correcto, el mensaje de Jesús, mi hermano, vamos a ser presa fácil del enemigo. El enemigo, ¿sabes lo primero que va a hacer? Desanimarte. Lo primero que va a hacer es desanimarte. ¿Te das cuenta? Entonces debe haber un entendimiento real. Debe haber una preparación apropiada de la mente con hechos absolutos y conocimiento antes de que cualquier tipo de ministerio pueda ser eficaz, mi hermano.
¿Por qué tenemos que ir a la universidad a aprender una profesión? Dígame. ¿Mm? ¿Para qué? Dígame. ¿Por qué tenemos que presentar tareas, hacer proyectos, investigaciones? 5 años estudiando. Y a la final le saco un bachiller y de ahí tengo que estudiar de nuevo para sacar el título. ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta preparación? ¿Sabes para qué, mi hermano? Para poder conocer lo que vas a realizar. Mira, ¿qué nos está queriendo decir el Señor, mi hermano? Que tenemos que prepararnos. Estaríamos mal preparados si nunca hubiésemos tenido algún tipo de formación. Es por eso el valor de prepararme, la importancia de prepararme. ¿Quieres aprender el mensaje correcto? Prepárate, mi hermano. Por eso la iglesia te brinda varios espacios de preparación. La iglesia te brinda la escuela bíblica cristiana, que dicho sea de paso, comienza el jueves vía virtual y el domingo vía presencial en este segundo servicio. ¿Cuántos están estudiando en la escuela bíblica? Oh, pastor, la escuela bíblica es demasiado fácil. Ok, perfecto. ¿Ya pensaste en estudiar en el seminario bíblico? Allí sí te creo. Estudié en la universidad 4 años y medio, no terminé por decisiones mías incorrectas, obvio, pero sí, mi hermano, yo me quedé en 9º ciclo de ingeniería metalúrgica, imagínate. No lo terminé. Sí. Pero ¿sabes qué? Ahora empecé a estudiar el seminario bíblico. Me demoré 6 años en terminar. Miento, 8 años. Ah, pastor, usted paraba jalando. No, mi hermano, no es que jalaba. Miren, para mí que he pisado universidad y que he pisado seminario, para mí es más difícil el seminario que la universidad. ¿Sabes por qué? Porque no solamente le agregas la carga académica, que también te la enseñan en el seminario, agrégale la carga espiritual. De verdad, no es fácil. Pero yo entendía mi llamado y entendía que tenía que prepararme. Ojo, el seminario no hace pastores. El seminario prepara a los que han sido llamados. El seminario te da herramientas. Pero también usted puede disfrutar acá de los seminarios que hacemos los domingos. Por ejemplo, estamos haciendo el seminario de evangelismo creativo, donde estamos aprendiendo cómo evangelizar. Ahora usted dirá, pero pastor, usted en la mañana tengo que venir al culto, vuelta en la tarde tengo que ir de nuevo. ¿Y mi familia? Mi hermano, te pregunto, ¿el domingo es las 2 horas para el Señor? ¿El domingo es el mediodía para el Señor? ¿O el domingo es el día del Señor? ¿Ah? ¿Y el día cuántas horas tiene? 24 días, 24 horas. Mi hermano, ojo, no te estoy diciendo que vengas acá a este lugar y estés desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche en que se cierra la iglesia. No, te estoy diciendo que dispongas tu corazón para ese día, aprender más del Señor, servir al Señor, disponer tu corazón. Los seminarios no son todos los domingos, pero aprovéchalos. Cuando hay, aprovéchalos, aprende. Aprende.
Tenemos que aprender, mis hermanos, si no, ¿cómo? Estos 11 discípulos, 12 luego, porque después se agrega uno más, que lo vamos a ver más adelante, tuvieron que aprender del Señor. Tuvieron que aprender. Mira lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento, de preparación, por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto no te interesó estudiar en la escuela bíblica, no te interesó estudiar en los cursos, en los seminarios de la iglesia, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes qué? El problema más grande en la iglesia en la actualidad, ¿sabes cuál es? Es la ignorancia de la palabra de Dios. Hay personas que asisten más de 20 años a diferentes iglesias y no saben nada de la Biblia. Mire, muchos se alimentan solo los domingos y en la semana no hay ningún esfuerzo por aprender de la palabra. No hay alguna estrategia por estudiar y aprender la palabra de Dios. Mi hermano, te pregunto algo. ¿Cuántos libros te lees cristianos al año? Al año. ¿1? Bueno, si están callados, me supongo que son 2. 3. Medio libro. Mire, ¿nos podemos preparar? Claro. ¿Sabes qué? Leía un libro esta semana, escuchaba un libro porque lo escuché por audio, que decía esto: emplear 20 minutos diarios, 20 minutos diarios leyendo, podrías llegar a leer hasta 16 libros al año. ¿Sabías? Bueno, y el tema era un tema para los pastores, ¿no? Decía, eso es para los hermanos normales. Y nos retaban a los pastores, ¿no? Ya, 20 minutos cuando te levantas, 20 minutos después que almuerzas y 20 minutos antes de acostarte. ¿Cuántos libros te leerías al año? Díganme ustedes. 48 libros al año. ¿Se da cuenta? Y no les estoy hablando de devocional, no les estoy hablando de su tiempo de alabanza, de oración, de estudio de la palabra, solo lectura. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Mire. Entonces, si estamos mal preparados, no podemos cumplir la tarea. ¿Por qué no podemos cumplir? Porque estamos mal preparados, pues. Estamos mal preparados, mis hermanos. No podemos comunicar y enseñar el mensaje correcto porque no conocemos los hechos de Jesús. Ahora, ¿de qué tipo de conocimiento está hablando acá Jesús? No es del conocimiento intelectual. ¿Sabías? Jesús no nos enseña que es el conocimiento intelectual la clave. Jesús nos enseña que es el conocimiento de vida que vive. Mira, el texto, el verso 1 dice que Él comenzó a hacer y a enseñar. Allí nos da el orden correcto. Primero Jesús hacía y después enseñaba. Primero hacía y después enseñaba. Y eso es un conocimiento de vida. Mis hermanos, sí, los fariseos decían ser los maestros de la ley, conocían la ley, enseñaban la ley, pero no la hacían. ¿Por
Jesús siempre le decía a los maestros de la ley: hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. El orden, ¿cuál es, mi hermano? El orden es hacer y enseñar. Pero ¿cómo vamos a hacer si es que no sabemos qué hay acá? Entonces, primero tengo que prepararme, luego tengo que hacer y luego recién enseñar. Mire, ¿sabe qué? Les pregunto, ¿cuántos creen que esto de acá es palabra de Dios viva y eficaz? ¿Usted cree eso? ¿Sí? ¿Amén? Ahora le pregunto algo. ¿Por qué usted me diría que esto de acá es vivo y eficaz? Esta palabra de Dios es viva y eficaz. A ver, ¿cómo usted me puede demostrar a mí que esta palabra es viva y eficaz? ¿Ah? Cuando yo leí esta palabra, mi hermano, esta palabra transformó mi vida. Esta palabra transformó mi corazón. Entonces esta palabra es viva y es eficaz también. Miren, ¿se da cuenta? Miren. Pero primero tuve que leerla, tuve que aprenderla, tuve que practicarla. Jesús comenzó a hacer, a practicar y luego a enseñar. Ese es el orden correcto, el orden apropiado del mensaje apropiado. No estamos hablando únicamente de cosas en el cerebro, estamos hablando de un patrón de vida, mi hermano, que nosotros los creyentes, a quienes Jesús nos ha dado la tarea de continuar la obra que Él empezó y que todavía no ha terminado, tengamos que hacerlo bien para el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor. Mi hermano, nada va a sustituir la enseñanza de la palabra de Dios. Nada. Jesús no solo enseñó a partir de su boca, Él enseñó a partir de su vida. Él enseñó cuidadosamente. ¿A quiénes enseñó? El verso 2 dice: a los apóstoles que Él había escogido, que Él había llamado. Es decir, Él escoge sus propios misioneros, Él escoge a sus propios hijos, Él escoge a los suyos, después los comisiona, les enseña, los capacita con dones, con talentos, los coloca en una iglesia. A algunos les da posiciones de liderazgo, no para ser servidos, sino para servir a los demás. Mire. Una de las cosas maravillosas de ser un creyente, ¿sabe qué es, mi hermano? De saber y reconocer que fuimos escogidos por Él, por el Creador de todas las cosas, por el único. Qué privilegio, ¿no? Que Él no vio nuestra condición social, nuestra condición económica, ni siquiera Él vio nuestro corazón, mi hermano. Él simplemente nos escogió. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Yo te he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Te pregunto, mi hermano, ¿cuántos están sirviendo acá en la iglesia? Levante la mano. Quiero hacer una encuesta acá rápida. Muy bien. Mi hermano, Dios te ha dado dones y talentos para servirle a Él, para continuar la obra de Él. Si tú no estás sirviendo al Señor, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo.
O sea, Apocalipsis dice, ¿no? O eres frío o eres caliente. No tibio. No tibio. O eres frío o caliente. O sirves al Señor o no sirves al Señor. Mira. Pero para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para ser eficaces. Para ello tenemos que prepararnos, que tenemos que estar en la palabra. El mensaje correcto, mis hermanos, debe fluir en nosotros entonces. Y de nosotros tiene que brotar la palabra de Dios. La eficacia de nuestro servicio a Dios depende de lo que usted conoce y de lo que usted ha podido transferir de aquí a un patrón de vida. ¿Se da cuenta? Lo primero que Dios nos ha dejado, su vida, sus hechos, sus mandamientos, que están escritos acá. Y nos lo ha dejado para continuar la obra que Jesús comenzó, la obra de la iglesia. Entonces estamos llamados, cada uno de nosotros, a prepararnos para dar el mensaje correcto de la palabra de Dios. Amén. Así es como Dios quiere o Dios quiso empezar su iglesia. Y Dios quiere, mi hermano, que nosotros continuemos con esa tarea. Así es que a prepararnos, a prepararnos. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias. Gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por esta nueva serie. Porque estamos esperanzados, confiamos en que vamos a aprender, Señor, más de ti. Pero, Señor, que no solamente sea un aprendizaje en conocimiento, sino, Padre, que sea un aprendizaje de vida, que podamos vivir lo que aprendemos para poder luego enseñar a otros. Señor, para eso me llamaste, para llevar fruto, para producir fruto. Señor, tú llamaste en primer lugar a 11 hombres sin capacidades, comunes, corrientes. Así como nos llamaste a nosotros, Señor. Pero que fueron capacitados, que fueron, Señor, equipados. Así como los hiciste con los 11, Señor, así los haces con cada uno de nosotros. Señor, y este medio que es tu palabra o el mensaje correcto, podamos aprenderlo, Señor, podamos vivirlo para luego enseñarlo, Señor. Esa es la tarea que tú nos has encomendado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios bendito. Amado Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, los que están presentes, Señor, y los que te están escuchando, Padre, a través de las redes. Señor, tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer, según tu santa voluntad, Padre. Señor, pon ese deseo de prepararse, ese deseo de servirte a ti, Señor, de ser de bendición entre los que formamos la iglesia, entre los que conformamos la iglesia, Señor.
Gracias, amado Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de oro.